Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coro, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenos días, soy Pedro Cardona Roig, el urbanista, hoy desde Bonita Radio, aquí sustituyendo a Carmen Enita Acevedo, y aunque dice Manuel Ernesto, soy Pedro Manuel Cardona Roig. Buenos días a todos y todas, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Esto es lo último que está pasando en el país relacionado a los bienes de dominio público y a la zona marítimo terrestre. Pero aparte de la discusión que vamos a tener en la mañana de hoy con el licenciado Frank Incerni Milán, y nos va a acompañar también la senadora María de Lourdes Santiago para hablar de alguno de estos proyectos, tenemos que comentar un momento algunas de las cosas que hemos estado comentando desde este espacio. Particularmente vamos a hacer una referencia a la carta que emitió el Departamento de Recursos Naturales en reacción al borrador de la Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto Esencia. En una contestación muy contundente, el Departamento de Recursos Naturales le dice al proyecto Esencia que no cumple con la política pública, que violenta territorio que es territorio de conservación, que no cumple con la política pública de uso del suelo, que invade hábitat crítico de especies tanto de fauna como de flora, que promueve la destrucción de sistemas bénticos, y le dice que tiene que revisar el proyecto, no solamente que tiene que revisar la documentación, sino que tiene que modificar el proyecto porque las acciones propuestas resultan en una degradación del hábitat crítico y además crean una segmentación de sistemas naturales que necesitan de la interacción para mantener su estabilidad. Una contestación científicamente muy contundente y que es el producto de la discusión que se llevó a cabo durante el proceso de vistas públicas en el municipio de Cabo Rojo, donde desfilaron múltiples expertos y llevaron sus ponencias para que formaran parte del expediente. Yo estuve presente en ese lugar, escuché las ponencias, escuché las presentaciones. Fue bastante impactante el uno poder presenciar a todas estas comunidades actuando, ¿verdad?, en defensa del ambiente. De aquí en adelante, lo que resta es que entonces el proponente de la acción del proyecto Esencia cambie su proyecto y responda a los planteamientos que hizo el Departamento de Recursos Naturales. Estos planteamientos del Departamento de Recursos Naturales son parecidos a los planteamientos que hace en su momento el gobierno federal a través de múltiples agencias, así que no hay discrepancia entre lo que ha planteado el departamento a nivel local y lo que se ha planteado desde el foro federal. Una contestación muy contundente a ese planteamiento. Y de otra parte, un comentario muy breve. En la noche de ayer, la legislatura municipal de Adjunta estuvo viendo unas modificaciones al plan territorial
de Adjuntas. Estaba presente la Junta de Planificación porque en una situación muy incoherente la Junta está preparando el plan territorial del municipio de Adjuntas. Y esto contradice los principios del Código Municipal que promueve el que sean los municipios los que hagan el plan y entonces lo presenten a la Junta. En una acción sin precedente e ilegal, la Junta de Planificación y el municipio de Adjuntas plantean unas modificaciones a través del plan territorial, unas modificaciones al plan del Carso y al plan de uso de terreno. Y esto es súper importante que tengamos claro que esto es un acto ilegal porque a través de la revisión de un instrumento de una jerarquía menor no se puede revisar un instrumento que tiene una jerarquía mayor. O sea, usted no puede a través de un plan territorial cambiar la política pública del plan de uso de terrenos o del plan del Carso. ¿Por qué? Porque se hicieron unos estudios de detalle y se comunicó a la ciudadanía a través de unos procesos de vistas públicas y luego a través de la publicación de unos edictos la política pública establecida en relación al Carso y al plan de uso de terreno. Y ahora, a través del plan territorial, no se le ha dicho a todo Puerto Rico que se tiene la intención de modificar el plan del Carso y el plan de uso de terreno. Y esto tiene el impacto no solamente sobre Adjuntas, sino sobre todos los municipios colindantes por la contaminación que puede generar, por las escorrentías que pueden bajar a cuerpos de agua y por toda una serie de consecuencias ambientales que trascienden el límite municipal de Adjuntas. Esto lo sabe la Junta de Planificación, pero esto es una prueba más de que la Junta de Planificación, bajo la dirección del licenciado Héctor Morales, ha violentado leyes y reglamentos, como lo hizo cuando incumplió con la sentencia del Tribunal Supremo en torno a la nulidad del reglamento conjunto y como lo ha hecho en múltiples acciones donde ha utilizado una metodología similar para cambiar la política pública a espaldas del pueblo de Puerto Rico. Ante esto, todos tenemos que estar alerta. Casa Pueblo está muy pendiente. Próximamente estoy seguro que habrá movilizaciones y nosotros estaremos colaborando con estos esfuerzos para educar, para movilizar, para crear conciencia, pero sobre todo para defender los bienes que le pertenecen al pueblo de Puerto Rico, tanto a través de las plataformas del Urbanista como estoy seguro que se hará a través de este espacio de Bonitas Radio con Carmen Enida Acevedo y todo el equipo. Así que gracias, gente. Un momento para poner en perspectiva este tema que hemos estado hablando en múltiples instancias. Y recuerden que este espacio es posible gracias a la aportación que hace Vega Coop. Ese auspicio de Vega Coop es esencial para mantener este espacio de prensa independiente que es Bonitas Radio. Y también la aportación de ustedes a través de PayPal y a través de los distintos métodos que se comunican al principio y al final de esta transmisión. Gracias por aportar, gracias por hacer posible que exista una reflexión sobre estos asuntos libre del inversionismo político y libre de las cargas que tienen otros medios. Así que ahora aquí estoy viendo que tenemos a Mildred Lozada desde temprano, Nereida Ramos, Heidi Ramírez, muchos saludos a Michigan. Heidi siempre se conecta desde Michigan, le mandamos un saludo desde Bonitas Radio, Guillermo Rivera, Carlos Molina, también buenos días, Carmen Dávila, Gloria Ramos, Luz Díaz. Aquí tenemos a muchos días, están conectados. Saludos Víctor, saludos Norma también, Irma Morales. Saludos a todos los que nos acompañan en la mañana de hoy. Pero hoy queremos hablar de un proyecto que para mí es un proyecto muy importante. Un proyecto también que me ha llamado la atención la inteligencia que tiene detrás este proyecto. Es un proyecto que a través de una redefinición de la zona marítimo terrestre y de los bienes de dominio público corrige un problema
que hemos estado arrastrando en todos los deslindes a lo largo de la historia y que ha representado incluso unas controversias en los tribunales y que pues a través de este proyecto 628 del Senado pues se logra subsanar esas deficiencias. Este proyecto fue presentado por la senadora Álvarez Conde, quien hemos estado en conversación con ella. Ella quería estar en este espacio con nosotros, pero se encuentra afónica en este momento, según nos comunicaron desde su oficina, y por lo tanto no va a poder acompañarnos, pero aquí tenemos al licenciado Frank Incerni Milán, quien ha sido una de las personas que ha tenido la capacidad de reunir y dar seguimiento a una serie de expertos y conocedores de estos temas para llegar a presentar una definición que pueda ser objeto de un proyecto de ley. Estos expertos los voy a leer para que ustedes vean el contenido y el valor que tiene este trabajo. Está Pedro Gelabert, que es un geólogo, fue secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, dirigió varias agencias federales, una persona muy seria y muy conocedora de este tema. Ruperto Chaparro, a quien ustedes seguro conocen, es director del programa Sea Grant del recinto de Mayagüez y hubiera querido estar aquí, pero tiene un foro en esta mañana y por eso no nos pudo acompañar. Ernesto Díaz, que es oceanógrafo y que fue parte del Departamento de Recursos Naturales y tuvo bajo su responsabilidad algunas de los deslindes que se han preparado. Gerardo Serra, que fue el agrimensor del Estado por muchísimos años en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y es hoy uno de los expertos que tiene mayor reputación y mayor conocimiento sobre estos aspectos y fue una de las personas que nosotros consultamos cuando la controversia del condominio Sol y Playa en Rincón. Miguel Canal Sealander, que es un biólogo marino, también vinculado a algunos de los movimientos que se han generado en Rincón, estuvo presente en Sol y Playa, ha estado presente en el paseo peatonal y ciclista de Rincón, también lo consultamos y no podía estar aquí porque es profesor en el recinto de Mayagüez y ahora mismo está en clase. Aurelio Mercado, que es un oceanógrafo también muy reconocido, Alfredo Torruella, que también es oceanógrafo, Heidi Morales, que es bióloga y activista científica, y la licenciada Mildred Sotomayor Bourbon, quien comparece a título personal, y esta persona ha estado pues en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales por muchísimos años, como representante del interés público en el departamento dentro de la división legal. Así que estas personas que son de muchísimo valor para el país se sentaron con el licenciado Frank Incerni Milán, a quien tengo a mi izquierda, y discutieron este asunto por largo tiempo. Yo conozco a Frankie hace muchos años, es el hermano de un primo postizo que tenemos en mi familia, a quien le tenemos muchísimo aprecio, pero aparte de eso, también a Frankie le tenemos aprecio y reconocemos toda su trayectoria en el campo del derecho en Puerto Rico y en el Foro Federal. Frankie, gracias por acompañarnos aquí en Bonita Radio en la mañana de hoy. Gracias por invitarme para poder hablar sobre este issue que todavía está candente y esta legislación que también está pendiente a vistas públicas que estamos esperando que se programen para participar en ella. Este proyecto aparece como un proyecto de la autoría de la licenciada Ada Álvarez Conde y fue referido a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico. ¿Tú podrías dar un resumen de qué es lo que busca este proyecto 628 del Senado? Seguro. Mira, este proyecto surge del P de la C25, que es un proyecto del presidente de la Cámara, Johnny Méndez,
para enmendar dos leyes, la ley de muelles y puertos de Puerto Rico y la ley de los agentes de recursos naturales, lo que le llaman los rangers, los vigilantes, que tienen una definición de la zona marítimo terrestre bien de dominio público antigua y basada en básicamente las leyes de España que dependían del flujo de las mareas, o sea, del sub y baja de las mareas. Nos dimos cuenta de que esto es una cosa anacrónica, mayormente por el punto de que en Puerto Rico las mareas son leves. O sea, el aumento de marea en Puerto Rico, en España, pues nada, en el área del Cantábrico y en el Atlántico, pues las mareas son significativas, porque pueden subir y bajar 15 pies, pero en el Mediterráneo, pues eran menos. Estos científicos que yo logré aglutinar entre marzo y mayo, a través de como 55 correos electrónicos ida y vuelta, llegaron al consenso de que... Fueron más de 55. Bueno, llegaron al consenso de que esta definición no es correcta, sino que la definición correcta debe de incluir el flujo y reflujo del mar y el cambio de las mareas, pero también el punto más alto de la hora más alta ordinaria en el periodo de un año, que es lo que le llaman el retorno, un periodo de retorno, que tenga un efecto tierra adentro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando el mar entra una ola grande, la ola más grande en el año, esa ola tiene un efecto tierra adentro que puede crear un manglar, puede crear un estuario, puede crear un salitral, puede crear una marisma, y eso se considera un bien de dominio público como parte de la zona marítimo terrestre. Frankie, para propósito de la audiencia, quería aterrizar un par de asuntos, cosa de que nos puedan seguir, porque estos temas son temas que le hemos hablado en múltiples ocasiones, pero son temas que tienen un cierto grado de complejidad, ¿verdad? Y ya cuando tú mencionas a Johnny Méndez y que aquí hay una reacción a un proyecto de ley de Johnny Méndez, pues eso requiere algún tipo de ajuste y calibrado, ¿verdad? Porque la gente sabe de lo que ha sido capaz el presidente de la Cámara de Representantes. Y como hemos discutido aquí, el presidente de la Cámara de Representantes, y bien ilustró el licenciado Inserni, tiene una intención de presentar un proyecto, o ya lo presentó en la Cámara, para redefinir la zona marítimo terrestre y llevarlo a una definición que pone la línea del límite interior tierra adentro coincidiendo con la marea alta. Eso tiene el efecto de que usted y yo perderíamos ese espacio de playa, porque hasta donde moja la ola en su ciclo habitual sería hasta donde estarían los bienes de dominio público. La arena seca pudiera ser sujeta a que sea parte de una propiedad privada o una propiedad gubernamental, y usted y yo perderíamos acceso a esto. Pero más allá de lo que perdemos usted y yo, los sistemas naturales, los anfibios, las especies de tortugas que anidan en esa playa seca se verían impedidas de poder llevar a cabo su ciclo biológico, porque pudieran estar impedidas por la introducción de verja, muro, etcétera, de límites de propiedades privadas que entonces alterarían ese sistema natural que tiene unas características que hemos estudiado aquí. El proyecto que presenta este grupo de expertos y la senadora Ada Álvarez Conde, el 628, hace una redefinición. Y como dice Inserni, lo más significativo en esa definición que plantean es que el límite tiene una consideración científicamente corroborable que un agrimensor puede marcar en sitio y que responde al dato científico del lugar hasta donde llega la ola en su manifestación durante años, más tierra adentro. Y ese punto es, como decía Inserni, tiene una capacidad de formar sistemas naturales que son
protegidos, tales como los sistemas de humedales, los manglares y toda una serie de otros componentes que los científicos identificaron, los científicos, geógrafos y todas estas personas que estuvieron participando identificaron que eran fundamentales en el proceso de los deslindes. Y aquí dejo de nuevo a Incerni, pero una cosa que es súper importante. Lo que todos coinciden es en que aquí la definición que hemos utilizado y que nos ha servido para proteger lo que hemos protegido hasta ahora tiene un nivel de imprecisión en algunos aspectos y que requieren que se actualicen y que nosotros contamos con las herramientas hoy día como para poder corroborar estos asuntos y llevarlo al campo operacional de un agrimensor llegar a un lugar y tener unos datos que otro agrimensor pueda corroborar y por lo tanto a través de esa constatación haya menos ambigüedad en la determinación del límite interior tierra adentro de los bienes de dominio público. Bueno, en la definición que se está proponiendo, además de haberles dado la cuestión del oleaje, incluye los terrenos ganados al mar y los rasgos, y aquí es donde los agrimensores entran en función científica. Incluye los rasgos geomorfológicos, topográficos y geográficos propios de la ribera del mar, como estuarios, marismas, manglares, salitrales, lagunas, las dunas y bermas formadas por la acción del viento o del oleaje, las playas, así como las áreas modificadas por el mar que se convierten en parte de su lecho por causas naturales o antropogénicas. Y al final se define y dice, para todos los efectos civiles, la zona marítimo terrestre será considerada patrimonio del pueblo de Puerto Rico. Ese patrimonio es el pueblo, o sea, no es el gobierno, es el pueblo que tiene el derecho a esa definición, a esa área de la costa. Y ahora, esto, perdóname un segundo, y esto es súper importante porque lo hemos hablado. Aquí no estamos defendiendo los bienes del gobierno. Estamos defendiendo los bienes suyos y los míos y los de Frankie. Que son de nadie, son de todos. Son de todos, correcto, son de nadie. Correcto. Y ese título no está en manos del Departamento de Recursos Naturales como algunas personas han dicho. El Departamento de Recursos Naturales es custodio de estos bienes. Exacto. Y tiene que actuar en función de defender su interés y mi interés. Seguro. Así que eso es importante. Lo que quería añadir también es que lo que leí incluye las dunas. Y curiosamente las dunas de arena no las forma el mar, las forma el viento. Entonces yo quería compartir aquí con la población más joven que no saben esto, que en la década del 60 y del 70 hubo unos robos de arena brutales en áreas como Luquillo, Loíza, Baciatalega, Carolina, Isabela, Barceloneta. O sea, habían unas dunas que eran inmensas. Les estoy hablando de dunas de 3 y 4 y 5 pisos de alto, sí, que se las robaron. Esa arena se la robaron. Y esa arena era básicamente una defensa contra el oleaje en las tormentas y en las marejadas. Y quería yo hacer un planteamiento. Existe en 28 lepra, sección 218, la ley para reglamentar la extracción de arena, grava y piedra. Y esta ley tiene fecha del 68, ¿ok? Y básicamente prohíbe, le leo bien rapidito lo que dice, cualquier persona natural o jurídica, asociación, grupo de personas, corporación cuasi pública, departamentos, agencias, municipios o instrumentalidades del Estado y la sociedad de Puerto Rico que personalmente o a través de sus agentes, representantes, etcétera, 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 y realice actividades de extracción, excavación, remoción o dragado de los componentes de la corteza terrestre en terrenos públicos o privados del Estado y la Sociedad de Puerto Rico sin un previo permiso del secretario, pues incurrirá en delito más grave y convicto que fuere, etcétera. O sea, quiere decirse que desde el 68 hay una ley que prohíbe ese robo de arena. Correcto, pero esa cláusula que tú leíste fue la que dio paso, ¿verdad? Esa condición de que el secretario podía autorizar alguna de estas acciones
llevó a que tuviéramos administraciones que promovieron acciones que eran contrarias al espíritu de esa ley. Correcto. Y por eso es que hubo un pleito con la familia Howe en Isabela, por eso es que hubo toda una serie de acciones en otro lugar, y fue la industria de la construcción la que explotó gran parte de estas dunas para utilizar esa arena para la construcción. La limpiaban y se utilizaba para construir condominios, para construir puentes y para construir otras cosas. Por eso nosotros vimos una generación de edificios que se vio comprometido muy rápidamente porque sus elementos estructurales, las varillas, etcétera, se corroían muy rápido porque la mezcla del hormigón utilizaron arena que tenía sal. Así que esto también tuvo unas consecuencias muy adversas incluso para la industria de la construcción. Pero como ustedes saben, muchas de las personas que construyen estos edificios, una vez los construyen, salen de ellos, disuelven las corporaciones y no hay dónde buscarlos, pero ya recibieron el beneficio económico. Pero regresando acá, que creo que es sumamente importante, yo describiría el proyecto del Senado 628 como un proyecto quirúrgico. Es un proyecto que se inscribe dentro de todas las leyes y los reglamentos que hay a nivel local que regulan el dominio público y el acceso a estos bienes, y a través de esta nueva definición aclaran los límites del dominio público, establecen cuál es la metodología que debe utilizar entonces el agrimensor para realizar ese proceso de deslinde y permiten que el resto de los componentes, reglamentos, etcétera, puedan existir sin mayores modificaciones. Esto es un gran adelanto para este momento en el que nosotros nos encontramos. Ciertamente hay una aspiración general, y yo que he colaborado y ahorita vamos a estar hablando con la senadora Santiago Negrón, María de Lourdes Santiago Negrón del Partido Independentista Puertorriqueño, sobre ese proyecto más abarcador de una ley de costa. Pero esto ayuda tanto a los desarrolladores como a los grupos que promueven la conservación a poder llegar a una mesa con un entendido común y una base de datos que está ajustada a un criterio científico y a una información que es corroborable. Y eso me parece que es de gran valor. La senadora Álvarez Conde, hablaremos con ella próximamente, pero ella también es coautora del proyecto 697 que fue presentado por el senador independiente Molina Pérez. Este proyecto tiene el propósito de promover la preparación de un deslinde nacional. Y ciertamente es un proyecto que tiene un título que seduce, es un título que es sumamente atractivo, pero vamos a hablar muy brevemente porque quiero luego pasar a la senadora Santiago Negrón, muy brevemente con Inserni sobre este proyecto 697. Bien. ¿Tú has tenido la oportunidad de leerlo? Sí, he ponido, y entonces hay varios puntos que desgraciadamente dejan afuera los conceptos básicos del PDS 628 y las definiciones que tiene, por ejemplo, en la definición de bienes de dominio público marítimo terrestre, que es el número 9 en la página 11 del proyecto, deja de hablar de que las mareas deben ser o sea, las olas mayores, o sea, habla de la marea, pero no incluye el efecto de las olas en tiempo ordinario, o sea, las olas más grandes en tiempo ordinario. O sea, que deja fuera el asunto de las olas, el efecto de las olas tierra adentro. Bueno, esta definición de bienes de dominio público permanece igual sí, a como existía correcto, actualmente. Correcto, O sea, no entonces, tiene ningún cambio. Correcto, entonces deja fuera también las dunas. Y como les expliqué ahorita, las dunas son parte
de la zona costanera que es parte de dominio público. O sea, hay sitios donde hay acantilados, pero hay sitios donde no hay casi costa y hay sitios donde hay dunas. Pues esas dunas son parte. Inclusive no menciona las olas más altas en el periodo de un año. ¿Okay? Y entonces, pues nada, en esa definición yo entiendo que está mal. Entonces, en la número 13, que es la definición de deslinde, deja de mencionar las guías de deslinde que existen en el Departamento de Recursos Naturales, pero que las han dejado sin efecto los secretarios anteriores, simplemente, de acuerdo al señor Gerardo Serra, que es un agrimensor senior, o sea, emeritus de Recursos Naturales, no lo han hecho, no lo han puesto y es muy buena, y no incluye eso. La última que hizo una actualización fue la secretaria Carmen Guerrero Pérez. Correcto. El tema de deslinde nacional, la primera vez que se mencionó fue bajo Carmen Guerrero Pérez. Exacto. Y ella hace un deslinde o establece una línea, y esto es importante. La realización de un deslinde conlleva un acto de separación de propiedades. Correcto. Que es un acto legal, y esto tiene una complejidad que el proyecto, según presentado el 697, no atiende. Hay toda una serie de objetivos que pueden ser loables en el 697, sin embargo falta profundidad y falta rigor en la estructura que tiene este proyecto. Por ejemplo, se menciona que tiene la intención de identificar propiedades que han sido construidas dentro del dominio público. Sin embargo, no establece una metodología para manejar esas propiedades identificadas. Esa identificación se basa en un inventario que preparó la NOAA, que es un inventario actualizado. Sin embargo, no reconoce el inventario de la NOAA ni reconoce que esto ya está hecho. Y entonces, la facultad que tiene el legislador de actuar luego de esto para determinar, mira, aquellas estructuras que han sido construidas dentro del dominio público y que no cuentan con una autorización, deberán ser objeto de las siguientes acciones. Vamos a promover el que en 10 años se extinga el aprovechamiento de esta estructura, o en 30 años, o en 5, lo que sea, ¿verdad? Vamos a promover que luego de ese término entonces se promueva la demolición. El disfrute va a equivaler a la aportación de un capital al Estado para viabilizar y solventar el costo de la demolición de esa estructura que no fue construida de forma legal. Tiene que haber una expresión en relación a esto, o si no se queda sin herramientas para realizar esto. Y da la impresión que el proyecto confunde la intención de, a través del título, de realizar un deslinde nacional, cosa que es muy difícil de hacer para toda la isla, con la determinación de una línea de costa y las acciones posteriores. La participación ciudadana que promueve este proyecto es muy limitada y por lo tanto no garantiza que la ciudadanía va a tener un acceso justo y pleno a la discusión de este deslinde. Tampoco establece un término de vigencia, tampoco establece unos plazos de revisión para estos temas y promueve unas notificaciones que no establece exactamente cómo se van a realizar, pero las describe de una forma abarcadora y dice cosas como que se notificarán a todos los titulares del deslinde resultante a través de una comunicación oficial. ¿Cómo va a ser esa comunicación? ¿Va a ser por correo certificado? Se habla de que la convocatoria va a ser mediante la publicación de un edicto en un periódico de circulación general. Eso no es una participación justa y razonable, particularmente con lo que hemos visto en otros atropellos que se han realizado desde el Estado, como las vistas para el reglamento conjunto, etc. Creo que este proyecto es muy distinto
al proyecto que hablábamos antes, 628, y que requiere tanto de una discusión en vista pública como también requiere de unas revisiones profundas para poder articular claramente cuáles son los objetivos y cómo se va a hacer esto. Las definiciones que mencionaba Inserni, Frankie, estás pasando los papeles por el frente de la cámara. Ay, perdón. Pero las definiciones que menciona Inserni son citas de definiciones que existen, que no proponen modificaciones, y también este proyecto no se inscribe dentro de la estructura y el marco de la legislación que atiende los asuntos ambientales y los asuntos de bienes de dominio público en el país. Así que tiene un nivel de autonomía y además de centralismo que llama mucho la atención con el momento histórico en el que estamos y que sabemos que han sido las comunidades locales en Rincón, en Laja, en Cabo Rojo, en todos estos lugares los que han promovido la defensa efectiva de esos contextos. Esto parece estar llevando a la torre del Centro Gubernamental Minilla una determinación con un acceso muy limitado de la ciudadanía y con el peligro de que esto se pueda convertir en una imposición desde el Estado de algo que no tiene término y por lo tanto pudiera ser prorrogable a perpetuidad y que puede tener unas consecuencias de pérdida de bienes de dominio público y activos del pueblo de Puerto Rico, con un bien que tiene una naturaleza que es intrínsecamente cambiante, porque está sujeta a la acción de los factores naturales. Así que creo que vamos a tener que tener mucha más conversación en relación a esto. Frankie, bueno, quería añadir que en la página 18 del proyecto, el párrafo 41, que es la definición de zona marítimo terrestre, pues obviamente conflige con la que estamos proponiendo, primero porque habla de las mayores olas en los temporales. Eso no es correcto, debe ser la ola mayor en tiempo ordinario, ¿ok? Que es una cosa muy diferente, y obviamente tampoco incluye las dunas. Las dunas de arena son parte de esa zona. Entonces, y importante también para la audiencia, las olas durante Irma y María no fueron las olas más significativas que tuvimos durante el año 2019. Por eso, 2017. Esto es aplicable a cada costa, que todas las costas son diferentes. Para que la gente tenga una idea, María entró por Yabucoa, ¿ok? Con un aumento en el nivel del mar por la marejada ciclónica de 7 a 9 pies. En el norte no hubo ese problema. En el oeste no entró tampoco así. O sea que todo tiene que ser ubicado a la costa en particular que se está deslindando. Y eso es importante porque también lo que dice Frankie y constituye una corrección a lo que yo mencioné antes. En el caso de Yabucoa, la ola más significativa en el año 2017, fue la de María, pero no lo fue en Rincón. Correcto. Entonces, al revés. Entonces tenemos que mirar esas condiciones y tiene que existir esa correspondencia. Yo quería añadir, para que la gente sepa cómo es en otros países, de leerle brevemente las definiciones básicas de zona marítimo terrestre. Por ejemplo, bien rápido porque vamos con en la República Dominicana la zona marítimo terrestre se define legalmente como el espacio costero que abarca la interfaz entre el medio terrestre y el marino. En Costa Rica, la zona marítimo terrestre se define legalmente como una franja de 200 metros de ancho a lo largo de las costas del Océano Pacífico y el Mar Caribe, y se mide horizontalmente de la línea de pleamar ordinaria, la línea de marea alta promedio, y se indica que esa zona es considerada de dominio público del Estado, lo que implica que no puede ser objeto de propiedad privada ni transferirse en pleno dominio. En Hawái, esto es interesante, en Hawái, el capítulo 205 del Hawaii Coastal Zone Management Act contiene la siguiente definición. Shoreline Setback Area se llama, dice en inglés, shoreline means the upper reaches of the wash of the waves
other than storm and seismic waves. O sea, aparte de las olas de tormenta y de sísmica. At high tide, que es marea alta, during the season of the year in which the highest wash of waves occurs, usually evidenced by the edge of vegetation growth or the upper limit of debris left by the wash of the waves. O sea que la teoría es que hasta donde llegue el impacto tierra adentro que tenga la ola más alta en un año, eso es zona marítimo terrestre. Quiere decir que el impacto de esa ola puede haber creado una marisma, puede haber creado un salitral, puede haber creado un estuario, y eso es zona marítimo terrestre. Y lo otro que quería contribuir es que en Europa hay una nueva tendencia, en Francia y en el Mediterráneo mayormente, donde el aumento del nivel del mar ha invadido ciertas playas de hoteles y de muchas hospederías, y el gobierno municipal de donde están esas hospederías lo que ha hecho es hacer como una cofradía entre la gestión del gobierno de proteger la zona marítimo terrestre y las entidades privadas como hoteles y casas de huéspedes para proteger y respetar esa zona. Cosas que si el aumento del nivel del mar, como hablaba Pedro ahorita, va a ocasionar unos derrumbes y va a ocasionar unos desastres, pues tiene que haber un plan para limpiar ese derrumbe. Y el ejemplo clásico aquí son el desastre de Rincón, de esos condominios en la misma costa. Y hemos hecho una gestión y sabemos que el ejército de Estados Unidos y hay un contingente en Buchanan que estarían interesados en hacer eso, pero tiene que ser por petición de los municipios y del gobierno de Puerto Rico a que eso se limpie. Y eso es uno de los issues grandes. Los dueños de propiedades que están en la costa tienen miedo que los van a expropiar. No, el punto es que muchas de sus estructuras, si no, y aquí ahora entro con una solución sustentable, pero no es tan fácil. Vamos a la senadora. Okay, pero acabo con esto. Unos arrecifes, unos rompeolas que resultan ser arrecifes paralelos a la costa, pero fuera de la costa, para bajar la intensidad de la ola y permitir la formación de dunas. Eso es una forma sustentable, pero desgraciadamente hay que hablar con el cuerpo de ingenieros que se tardan 2, 3 y 5 años para dar un permiso. Vamos a regresar en otra ocasión a esto. Hoy vamos a estar hablando principalmente de estas legislaciones que tenemos. Y queríamos pasar con la senadora Santiago Negrón para hablar de los proyectos del Senado 393 y 579. Rodrigo Otero Goico, tenemos a la senadora en línea. Senadora, ¿me escucha? Hola, buenos días, senadora Santiago Negrón. Parece que no me escucha. Regresamos a la senadora ahora en un momento. Tenemos un comentario de Ilka Hernández. Creo que sí, el país está súper distraído y ayer surgió una alegada demanda contra la producción de Bad Bunny por el uso de una casa que fue el modelo de la casa que está en el escenario del Choliseo y la residencia, y están pidiendo $1 millón por el uso de esa imagen. El país se distrae con eso cuando tenemos situaciones como estas que son sumamente importantes. Y tenemos a la senadora María de Lourdes Santiago Negrón aquí en línea. ¿Cómo está, senadora? Buenos días. Muchos saludos a ti, Pedro, y a toda la gente que nos está escuchando por Bonita Radio. Gracias, senadora. Tenemos aquí en el estudio también al licenciado Franklin Cerny Milán, que nos acompaña, y hemos estado hablando de los proyectos del Senado 628 y también el 697, pero queríamos hablar acá con usted del proyecto 393 y del 579, que son de su autoría. Los presentó usted junto a Adrián González Costa, y el 393 lo conozco desde hace mucho tiempo, pero quisiera un poquito ponerlo en perspectiva con la audiencia y que usted nos ayude a refrescar cuáles son las intenciones del 393. Bueno, primero un saludo también al licenciado. Nosotros ya es como un proyecto emblemático del Partido Independentista,
todos los cuatrienios presentamos nuestra propuesta para lo que llamamos una nueva ley de costa. Es una propuesta que se originó, de hecho, fuera del Capitolio, cuando se presentó en mi primer cuatrienio del 2005 al 2008. Fue una propuesta que llegó a través de profesorado del Mayagüez, personas vinculadas al tema ambiental por distintas vías, personas vinculadas al trabajo de las comunidades, y es un proyecto muy abarcador que persigue desde una nueva definición más amplia de la zona marítimo terrestre, una prohibición mucho más severa a la construcción en espacios que deben ser conservados, pero también una reformulación de lo que hoy es la Oficina para el Manejo de la Zona Costanera, de manera que se redestinan sus facultades y que haga algunas cosas que incluso podría hacer, bajo el ordenamiento actual, como el tema del deslinde. No hay ningún impedimento legal para que se haga un deslinde, por el contrario, es una facultad que debería haber asumido hace mucho tiempo el Departamento de Recursos Naturales, una tarea. Se perdió el audio. Creo que tenemos problema por aquí. Déjame ver un momento. Déjame intentar ver. ¿Está por ahí, María de Lourdes? Sí. Te perdimos sí, por un segundo, disculpa. Te comentaba que el tema del deslinde es algo que el Departamento de Recursos Naturales ya tiene. Exacto. Dentro de sus obligaciones como agencia. Es algo que la tecnología hoy permite que se realice de una manera más eficiente, y sin embargo siguen recurriendo a los deslindes de encargo, que en casos como el de Isabela Riff pueden terminar alterando dramáticamente la calificación de un terreno. Claro. Yo creo, María de Lourdes, habiendo tenido la oportunidad de participar de las vistas públicas de alguna de las ocasiones en que se ha presentado este proyecto también ha tenido varias modificaciones, producto de ese diálogo, de esas vistas públicas, de ese conocimiento que se genera a través de estos procesos participativos. Y puedo dar fe que hoy lo que tenemos en este proyecto 393 es un proyecto que no solamente tiene el insumo de los científicos visionarios que acompañaron al Partido Independentista Puertorriqueño en la primera versión que tú presentaste sobre este asunto, sino que también todos los que desfilaron durante los procesos de vistas públicas y virtieron su insumo y su conocimiento, pues han sido de alguna manera incorporados al texto de esta versión de la Ley de Costa que se presenta en esta ocasión. Así es, pero mira, desafortunadamente el proyecto nuestro tuvo vistas públicas, tanto el de Ley de Costas como el de la propuesta de moratoria en la construcción en la zona marítimo terrestre, en la zona costanera. Esos proyectos tuvieron vistas públicas porque durante un breve intervalo del cuatrienio pasado, la Comisión con Jurisdicción la dirigió la senadora Ada Montes, que tenía un proyecto similar y que representaba al área oeste en momentos en que estaba muy álgido el tema de lo que estaba ocurriendo en Rincón. Lo recuerdo. Pero me temo que en este momento no hay ningún interés en el asunto. Y no te digo yo únicamente porque se considere o no mi proyecto. Nosotros ni reclamamos derechos de autor ni necesitamos que sea nuestra medida. Es que aún propuestas más sencillas, aún propuestas ejecutables de una manera casi inmediata, como las que ha hecho el Comité de Expertos y Asesores del Cambio Climático, no tienen espacio en esta Asamblea Legislativa. Se ha vuelto a prorrogar la consideración del plan aprobado por el comité, que está ahora mismo faltándole la nominación de varios de sus integrantes, que está virtualmente acéfalo porque el secretario de Recursos Naturales no los convoca ni les provee los recursos que necesitan para continuar el trabajo, y la Asamblea Legislativa mirando hacia el otro lado. Nosotros, además de estos proyectos emblemáticos, hemos estado presentando de manera individual
algunas de las propuestas como la adopción de estructuras de mitigación que no presenten las dificultades. Recordarás cuando en Rincón se planteaba el cubrir la playa de rocas, lo que ocurrió en Loíza, que pues todavía está allí y ya vemos que no ha sido la manera más eficiente, pero... Y los geotubos del primo de Pedro Pierluisi en Playa Los Almendros, que hubiera destruido la playa si se hubiera hecho eso. Entonces hay otras maneras científicamente validadas de acercarnos al tema de la erosión, incluyendo, ¿verdad? Y esto ya es un tema mucho más difícil, que eventualmente hay que planificar el retiro ordenado de algunas estructuras que sabemos que no van a existir dentro de los próximos 15 o 20 años. Ya estas son unas decisiones que tienen una carga política muy fuerte, pero que tenemos que empezar desde ya. Hay un elemento de seguridad de personas y de propiedad que tiene que entrar en la ecuación. Sí. Correcto. Estaban mencionando justo ahora el caso de Rincón. En Loíza también tenemos una hilera completa de estructuras que están en el agua. Que se van, exacto. Y no aparecen los recursos para acabar de sacarlas de allí. Exacto. Correcto, y creo que son casos concretos. Usted estaba describiendo el proyecto del Senado 579 también mientras estaba hablando, esas medidas que están basadas en la naturaleza y que el licenciado Inserni también ha estado promoviendo acciones para mitigar, para disipar la energía de la ola antes de que llegue a la costa, para disuadir de esa erosión que estamos viendo en algunos sectores. En el caso de él, ha estado trabajando con el sector de condado, pero el proyecto 579 atiende este asunto y un poco lo que permite es incluir en la discusión pública medidas que son adaptadas a la naturaleza para trabajar con esos aspectos de erosión costera. ¿Es correcto? Así es, que yo creo que es la lección que no acabamos de aprender. Yo creo que la misma arrogancia humana que lleva a insistir en la construcción en terrenos que la naturaleza no ha hecho apto para ese tipo de actividad humana, es lo mismo que impide adoptar esas medidas de mitigación que vayan en mayor armonía con el entorno que se busca proteger. Una de las consecuencias que hemos visto con la intervención en ciertos espacios costeros es que lo que se remedia en un lugar termina con repercusiones en el sector contrario, entonces termina siendo todo un despropósito. Yo creo que si se fuera a ver, y hay otras medidas que están también ante la consideración del Senado, yo creo que si pudiéramos resumir lo que nosotros desde el Partido Independentista perseguimos, es que hay que llevar cientificidad a la planificación de nuestras costas. Hay experiencias terribles que no deben repetirse y necesitamos tener personas con capacidades extraordinarias y con una voluntad transparente, que me parece que es lo que está más dolorosamente ausente del alto mando del Departamento de Recursos Naturales en este momento. Creo que esa es una exhortación que permite un cierre en este momento. Yo sé que usted está súper ocupada y agradecemos muchísimo que haya dedicado estos minutos a tener esta conversación, que esperamos continuar próximamente y participar de los procesos de vistas que espero que le den tanto al proyecto 393 como al 579 para tener la posibilidad de que el país conozca con mayor detalle las ventajas de adoptar este tipo de política pública, las ventajas de tener una ley de costa que atienda a la circunstancia actual de este país y que permita ajustar todos estos asuntos a el momento histórico en el que vivimos. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros aquí en Bonita Radio. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos y todas. Saludos. Gracias mil.
Bueno, gente, escuchaban a la senadora María de Lourdes Santiago reaccionando a los proyectos 579 y 393 que son de su autoría, o explicando un poquito ellos. Frankie, ¿tú querías añadir algo? Bien rápido, y que me hubiera gustado que ella escuchara esto, pero si tú coges de ejemplo los 10 condominios que están al lado del cementerio de Isla Verde, hacia Punta Las Marías, esos condominios están al borde de tener intrusión salina en sus cimientos. Y entonces lo que he planteado en muchas ocasiones es la siguiente pregunta: ¿qué es más caro? ¿Desahuciar y destruir todos esos condominios porque el nivel del mar va a subir en los próximos 10 o 15 años, o hacer una línea de rompeolas afuera de la costa que bajan la intensidad de la ola y permiten la creación y la formación de dunas de arena, como se está haciendo en diferentes áreas en la costa norte? Los estudiantes de la Interamericana y de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez y de Aguadilla, con el doctor Robert Mayer, tienen unos proyectos fascinantes de aumentar la arena, de aumentar las dunas con el efecto del viento. Si eso se pudiera hacer en esta costa de Punta Las Marías y de Isla Verde, habría una especie de ¿cómo se dirá? De una barrera, de una defensa que sería sustentable y no envolvería a tirar cemento. Pero, ¿qué cuesta más? ¿Desahuciar a toda esa gente o huir a las canteras de Puerto Rico, buscar las rocas y hacer eso? Y obviamente yo entiendo que el gobierno de Puerto Rico puede hacer unas gestiones con el gobierno federal, con el cuerpo de ingenieros, para que se acelere el proceso de permisología. Yo creo que tenemos que tener unas conversaciones sobre estos asuntos. Siempre queda fuera la gente pobre, siempre queda fuera Parcelas Suárez, porque cuando uno mira el valor de propiedades en ciertas áreas, tiende a favorecer atender estos temas, y eso es lo que ha pasado con los fondos del cuerpo de ingenieros que han estado mirando a sectores como Ocean Park para favorecer unas 18 residencias, cuando deberían, con un proyecto de la misma magnitud, poder proteger a cientos de familias en un sector menos favorecido como el de Parcelas Suárez. Así que también tenemos que hablar de ese discrimen institucional, ¿verdad?, que se perpetúa. Y tenemos que ver, como decía la senadora Santiago Negrón, tenemos que ver estas cosas desde una perspectiva amplia y ver la relación de causa y efecto que tienen estos sistemas y el beneficio que pueden generar, ¿verdad? Pero no podemos dejar las cosas como están. Tenemos hoy la calle Pizzioni, la calle Joffre y toda una serie, la calle Aguadilla en el condado, que llevan semanas con la intrusión salina en los cimientos de los edificios de este sector de condado. Ese lugar siempre se inundó, pero el nivel de inundación que tiene hoy día y la recurrencia de esa inundación no tiene nada que ver con lo que sucedía en el pasado. Y esa constante relación de agua salina con el sistema de refuerzo de una estructura multinivel es muy peligroso, y tenemos información en relación a eso. Así que tenemos que ponerlo en discusión y asumir una postura para que no sea que luego tengamos que vivir las consecuencias de esas acciones y no las hayamos previsto. Bueno, pero se nos acaba el tiempo y creo que ya nos hemos extendido un poquito. En el día de hoy tengo que agradecer el haber podido estar acompañado del licenciado Frank Incerni y el amigo Frank Incerni, también de la senadora Santiago Negrón, que nos acompañó por vía telefónica, y sobre todo a todos ustedes por la sintonía y por haber estado conectados en la mañana de hoy a este espacio en Bonitas Radio. No se olviden de hacer la aportación económica a Bonitas Radio. De eso es que depende el periodismo independiente. Para ustedes poder acceder a información que es relevante en todos estos asuntos, en las costas, legislación, ambiente, lo que está pasando en Adjunta, hay que hacer una aportación, porque esto no se mantiene solo. Aquí hay cámaras, luces, hay toda una serie de cosas y servicios que son necesarios para poder hacer esta transmisión. Pero también tenemos a recursos extraordinarios como
Rodrigo Otero Goico, quien ha estado a cargo de la dirección de esta transmisión. Yo me despido por acá. Hoy cierro mi ciclo acá en Bonita Radio porque le damos la bienvenida de vuelta a Carmen Enid Acevedo, que regresa a estos espacios luego de unas merecidas vacaciones. Yo le agradezco a Carmen Enid y a Bonita Radio la acogida y a ustedes la sintonía. Así que me despido por acá. Que tengan buen día. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coro, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.